edad. Yeah. Listo. Y eso sería todo. Listo, ¿Está bien? hermano. No hay inconveniente. Dale. ¿Listo entonces? Cuando tú quieres. Bueno, hola y bienvenidos de vuelta al podcast NPI, el podcast donde se aborda todo desde la ignorancia. El día de hoy tenemos un invitado que se llama... Yo soy Johnny Water. En realidad me llamo Juan Guerra, pero creo que el compañero Joaquín me ha llamado porque me ubica de este pequeño mundo del TikTok, ¿no? De las discusiones políticas. Así que me presento. ¿Cómo están? Buenos días. Johnny Ward, TikToker, politólogo, ¿se puede decir? Yo soy licenciado en cinematografía y en comunicación social, pero Ajá. me dedico bastante al análisis político. Me he especializado en lo que es el periodismo de economía y en Ajá. periodismo de geopolítica. Wow. Y bueno, me dedico a hacer comunicación social de manera institucional para Ajá. un organismo del Estado. Ajá. Y bueno, ese es mi, ahorita de momento, Lo mi que status haces. quo, claro. Ya. Sí, sí, sí. Qué, bueno, qué loco. O sea, como tu formación es, quiero decir ecléctico, pero creo que cada vez lo digo en este podcast, así que bueno, vamos a decir mixto, digamos, ¿no? Va por ahí. Sí. El día de hoy queríamos hablar un poquito como de la cuestión política y quería preguntarte, a lo mejor sí es muy complicado, tal vez también es muy básico, ¿qué es la política? La política es el arte de lo posible. Es una necesidad misma del ser humano. El humano como humano mismo, como animal mamífero, Ya. es un animal político. Cada vez que nosotros tomamos una decisión en conjunto, ¿no? Nos reunimos para poder dirigir nuestra vida en sociedad, estamos haciendo política. Incluso lo que estamos haciendo ahora, sin mucho más allá de afectar a mucha gente, el diálogo que tenemos con Joaquín es política, ¿no? Sí. Todo lo que es tiene que ver con la vida misma del ser humano, con el qué hacer, con el qué voy a hacer después, las decisiones que se toman en conjunto. Yo creo que eso se sintetizaría como la política como tal. Ya. Porque, wow, entonces, o sea, que casi todo acto humano es político. Porque, a ver, creo Sí. que un poco, digamos, la concepción natural o digamos común que se tiene de la política es que es algo complicado, es algo sobre todo sucio, Sí. es algo que solo pasa digamos, en la Casa Grande del Pueblo o en este tipo de edificios gigantes, Claro. digamos, donde solo están los políticos, ¿no? Incluso ni siquiera se ubica bien, yo por lo menos te hablo desde mi punto de vista, pero creo que es bastante común, o sea, la diferencia entre qué es un diputado o la cuestión de ministros, cómo eliges toda esta cuestión. Claro. Entonces, por lo general siempre se deja, ¿no ve? Se siente alejado de la sociedad en común, digamos, Claro. ¿verdad? Sí, un poco va por ese lado. Si bien la acción política directa viene justamente en esas esferas que tú hablas, ¿no? De decisión como tal, la política, como te digo, se practica en todo momento, ¿no? Como sociedad, tú como un ciudadano sin, digamos, una investidura política, tu opinión misma acerca del quehacer de tu sociedad ya es una posición política, ¿no? Incluso la posición apolítica es una posición política, Ya. ¿no? Estoy tomando partido por una posición que está en contra, por ejemplo, de la praxis dinámica de la política como se conoce. Eso pasó, por ejemplo, el 2005-2006, cuando fue la crisis de los partidos políticos del sistema neoliberal, ¿no? Y Ya. por eso también se da la crisis que permite que el movimiento al socialismo llegue al poder, ¿no? Ya, hazme recuerdo un poco qué pasó en esos años. Bueno, en el 2005-2006 ya el sistema de partidos tradicionales, hablamos de MNR, MIR, ADN, CONDEPA, llegan a un punto de crisis en el que es imposible mantener digamos, el statu quo del sistema de partidos. Entonces se va disgregando, se va implotando todo este sistema para dejar paso a un nuevo escenario, ¿no? Que era el que ya marcaba la agenda del movimiento al socialismo. Ya. Debido a que, bueno, estábamos en una etapa justamente de efervescencia política social, ¿no? Yeah. En la que la gente estaba sufriendo en primer lugar, desempleo, había impuestos incluso a pocas personas que tenían un salario, se les quería implantar, ¿no? un impuesto a tener salario. Entonces, Claro. todo eso empezó a generar una bola de nieve que Ajá. destruyó el sistema de partidos tradicional en que teníamos en Bolivia hasta el 2006. Entonces entra el movimiento al socialismo ya con una idea de refundar el país, ¿no? Por eso tenemos una asamblea constituyente donde se prioriza sobre todo la presencia de los pueblos originarios, ¿no? Que hasta ese momento estaban olvidados. Bueno, pero esa es historia aparte. Todo Claro. eso, compañeros, eso es política. Incluso lo que uno se pelea con su amigo que es del otro lado, es política, digamos, ¿no? Que este es un cual, este es un cual. Hasta el fútbol me parece que es política de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina, yo he vivido muchos años en Argentina. Ya.
una manera de canalizar un poco esta energía, esta efervescencia social, es derivarla en otra clase de actividades que no son políticas. Hablaba una vez con un politólogo brasileño en Argentina, que conocía muy bien Bolivia y decía justamente es que su deporte nacional de ustedes y su farándula están unidas y no es ni el fútbol, ni el teatro, ni el cine, es la política. Ustedes hablan todo el día de política y sus estrellas de la televisión son políticos. Incluso las modelos están relacionadas con políticos. Claro. Entonces, es una visión muy particular de la sociedad boliviana, ¿no? Como se la ve a la política como una especie así de entelequia eterna ahí, siempre presente, ¿no? O sea, es la farándula. Es de lo que hablamos. Sí, bueno, en realidad sí. Es de lo que creo que es de lo que más hablamos, ¿no? Así es. Sí que te quería hacer una pregunta y se me fue. Ahorita que hablabas del fútbol, me acordé un poco de este sketch o de este dibujo que tiene Kino, que es como la gente yendo al Palacio, a lo mejor Rosado, creo que es en Argentina, ¿verdad? La Casa Rosada. A la Casa Rosada, como yendo así con fuego y estos trinchetes. Y claro, sale una persona y les tira una pelota de fútbol y la gente se distrae. Claro. Más bien yo pensaría que esta cuestión como del fútbol o otras cosas nos mantiene distraídos de lo que en realidad está pasando, ¿no? Porque, a ver, siguiendo un poco la lógica de que, digamos, la política es de lo que siempre hablamos, ¿no nos haría eso como que personas o ciudadanos más conscientes de la cuestión política? Mira, siempre se ha discutido acerca de eso. ¿Cómo tú vas a manejar, digamos, ¿no? la política de acuerdo a tu momento coyuntural? Entonces, el manejo de la energía, digamos, de las masas siempre ha sido como un arte, ¿no? De la gente que también manipula el poder, porque todo está correlacionado, tanto el poder como los medios de comunicación, como la economía, de alguna manera están coludidos porque son factores que necesitan tener un diálogo para mantener un statu quo, ¿verdad? Claro. Si todo fuera una discusión política eterna, terminaríamos en revoluciones francesas cada 2 años, ¿verdad? Entonces, lo que se está buscando justamente desde, digamos, donde se emana el poder, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? El discurso del poder, lo que busca es que las personas no debatan acerca de eso, porque al generar eso estás generando una dinámica en la que tú tienes que ponerte a resolver ese problema. Exacto, esa retroalimentación que te viene desde afuera, tú como político, digamos, ¿no? Sabes que la gente tiene cierto tipo de peticiones que te quiere presionar para tener, pero dices, no, mira, ahorita va a ser el mundial, mejor, mira, haremos lo siguiente, hacemos que los canales hablen más del fútbol que de la situación en la que estamos ahora. Claro. Y eso pasa, puede ser de izquierda, de derecha, de cualquier lado, digamos, del espectro. Son manipulaciones o maneras de manejar el espectro político o el clima social desde la comunicación política, digamos, directamente. Ya. Maquiavélico. Sí, la política es un poco eso. Eso, claro. Tenía un invitado el otro día y hablaba un poquito de eso porque decía, a ver, la cuestión... Pero a ver, un poco quiero decir que soy muy ignorante de la cuestión política. Un poco mi acercamiento es por la serie House of Cards. No sé si lo ubicas. Sí. Vi hasta la segunda temporada, pero está interesante. A mí me ha parecido tremenda. Creo que voy igual en la primera temporada recién. Pero claro, o sea, digamos, esta figura, el personaje principal... te hace mostrar que la política no necesariamente tiene que tener... Bueno, o se cree erróneamente que tiene que ver con el tinte ideológico, ¿no? Yo soy de izquierda, de derecha. Y yo creo que tiene que ver con la cuestión pragmática. Sí, o sea, como que ¿quién va a ser... primero, ¿a dónde vamos a poner la atención? La gente dice que quiere esto. Bueno, incluso es como que nosotros les decimos qué es lo que quiere. Cuando ellos nos dicen que quieren lo que nosotros les hemos dicho, hay que cumplirles eso. No importa de qué agenda sea. Un poco va por ese lado, hermano. Entonces yo le decía, bueno, o sea, bonito pensar que hay ideólogos, digamos, en el gobierno, pero es jodido porque hay gente que juega este juego, ¿no? Del pragmatismo, si quieres, del maquiavelismo. Y si uno juega, es muy difícil que otro no juegue, porque ese es el único que va a tener éxito, digamos. Claro, ¿no? Y yo creo que la praxis como tal, si tú estás en el poder y has entrado con una sigla X o Z, tú tienes que tener por lo menos un mínimo de, digamos...
valor civil para tener una línea desde tu visión política y mantenerla así. Ahora, si tú entras en el pragmatismo y a través de eso tú sales, digamos, de tu visión que has defendido justamente para poder llegar a esa instancia, ahí ya me parece que, bueno, ya no es correcto. Claro. Ahí hay una falta de ética, ¿no? Por lo menos yo considero en mi praxis personal, ¿no? Ahora hay otras personas, como tú dices, como el personaje del, ¿cómo se llama? Frank Underwood, sí. exacto. Ajá. Bueno, es una persona que no le importa nada de Ajá. eso. La ética para él es como, ¿qué es eso? Sí. ¿No ves? Todo es una cuestión así de maquiavelismo y de manipulación, ¿no? Política para llegar a un punto de mayor poder. Eso sí me parece, obviamente por eso han hecho también la serie, ¿no? Claro. Para criticar esa clase de gente que está en la política, que más allá de lo que te venden en un discurso, que es lo que debería valer. Claro. Tú como político estás vendiendo no solo, te va a ir bien, te va mal, sino ¿qué estamos haciendo con el país? ¿A dónde queremos ver? ¿Qué horizonte queremos llevar? Claro. Entonces, cuando tú no estás cumpliendo eso y lo estás utilizando para poder generarte a ti un beneficio de poder, bueno, ahí realmente es que el problema eres tú, digamos, ¿no? No es tu línea política ni nada. Claro. Y de esos hay en todos los colores. En todos los bandos, en todos los partidos. Así es, hermano. Incluso tal vez, como muestra este personaje, en algún punto son necesarios. Sí, justamente para diferenciarse entre quiénes son los que realmente hacen política para el pueblo y los que hacen política para los intereses de los que, no sé, ellos tienen, ¿no? A ver, ya sé tu respuesta, pero es necesario hacerla. ¿Izquierda o derecha? No, yo soy de izquierda, obviamente. Pero sí, hasta larga historia de izquierda, desde que era dirigente en la universidad. Ya. Y bueno, soy militante del movimiento del socialismo desde el 2006. Ya. He participado en muchas campañas, ayudando en la área de comunicación, que es mi área profesional. Y como militante incluso también pues, me ando yendo a hacer lo que tiene que hacer un militante de base. Claro. No todos son ministros, ni todos son senadores, ¿no? Claro. Y justamente ese es el trabajo militante que a veces uno no entiende, ¿no? La militancia tiene que ver como, no sé si te gusta el fútbol también, o te gusta el ajedrez, o te gusta lo que sea. Es un gusto personal, ¿no? Para mí la militancia es ir a conocer personas que también tienen tus mismas visiones, justamente diferenciar, y algunos que se entran también por interés. Claro. Pero conoces gente que es valiosa también. Entonces, esa es la militancia, ¿no? Encontrarte con otras personas con un pensamiento similar, con las cuales vas generando ideas para poder transformar, pues, tu realidad, ¿no? Y para mejorar la vida de todos. Para tener más conciencia, ¿no? Exactamente, va por ese lado. Antes de preguntarte por qué el MAS, quería preguntarte, ¿por qué la izquierda? La izquierda, bueno, más allá de que me parece que es la mejor opción que tiene la humanidad para su futuro, vengo de una familia tradicionalmente de izquierda, ¿no? Que han sido perseguidos desde mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿eh? Wow. Entonces, como que ya estás en un camino en el que mejor seguirlo, digamos. Es como tu equipo de fútbol, así, ¿no? Sí. Como que te ha ido heredando esa cuestión. Igual tengo familia que no es de visión de izquierda, ¿no? Incluso hermanos, ¿no? Pero yo soy el mayor y de alguna manera he sentido también esa llamada de la sangre. ¿no? Esa responsabilidad. Así es, hermano, Totalmente. histórico. Pero, a ver, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque siento que ahora... Creo que ha bajado un poco, en realidad. No sé si es mi algoritmo de YouTube, pero siento que ha bajado un poco el tema del debate de izquierda y derecha, pero sigue vigente. Sigue vigente. Sí, Más sí, bien... antes lo sentía mucho más fuerte, así como con estos liberales que han salido de YouTube, El Milei. A ver, quería irme al final con Milei porque es la punta, ¿no? Creo. Agustín Laje, otro que apellida Márquez, que ahorita no me acuerdo. Eso no lo ubico. Pero sí, a Agustín Laje sí. Pero es con el que escribe el otro libro. Es su libro, el de... ¿De Laje? Sí, ¿O de sí. Cast, no es? No es Cast, es... pero es chileno, ¿no? Me estás diciendo de este otro. No, Alex Kaiser, ese es Kaiser, otro. ese, sí. No, pero hay un tercero que te digo que escribió un libro con Agustín Laje. Bueno, no importa. Agustín Laje, Kaiser, ponele. Y Milei, que es creo que el más conocido por... Gloria Álvarez también, ¿no? Gloria Álvarez creo que era antes más popular, ¿verdad? Yo la sentí que antes era más popular, ahora siento que el más popular creo que es Milei, por su histeria, obviamente. No, y vos sabes por qué, hermano, porque hay pues un fondo ahí atrás. O sea, hay think tanks y hay gente con dinero que les pone dinero a estas personas. En nuestro caso, a la izquierda, mira, si bien tenemos una... O sea, sí tenemos también plataformas, pues, ¿no? Somos boludos, tenemos unas redes de apoyo, de comunicación. Claro. Pero no disponemos pues, del capital que tienen los libertarios. Los libertarios están financiados por think tanks que tienen que ver con la banca internacional, ¿no? Con grupos de poder que manejan muchísimo dinero y muchos intereses, justamente, por ejemplo, que tiene que ver con el endeudamiento de países, ¿no? Por ejemplo, tú ves a Milei, no es que apareció de la nada, o es un... ¿Ah, no?
No, él lo han puesto ahí de alguna manera como una operación política. En primer lugar, para radicalizar a tal punto la derecha que la gente normal, común y corriente no te va a votar pues hacia Adolf Hitler, ¿no veas? En esta época histórica no va a ocurrir. Ya. Pero va a haber mucha gente que va a decir, ay, sí, qué bien, qué lindo grita, ¿no? Interesante. Claro. Pero, o sea, es un grupo mínimo. Ese grupo mínimo ya genera una alerta, no solo en la izquierda, digamos, ¿no? Sino en la misma derecha tradicional. Yeah. Porque la derecha tradicional lo que quiere es mantener sus privilegios. Ajá. No quiere cambiar nada. O sea, quiere que todo esté como está porque ellos están bien, ¿no? Entonces, si viene Hitler y dice, bueno, esto, lo otro, me importa un pepino que sea de derecha. Yeah. Este tipo quiere generar un problema que y a mí no me conviene. Entonces, lo que se genera es, bueno, voy a votar por la derecha tradicional más conservadora. ¿Por qué voy a votar por ese loco? Tampoco voy a votar por los zurdos, ni loco, digamos, ¿no ve? Eso diría un conservador. ¡Hala! Claro, son operaciones políticas maquiavélicas, ¿no? Y la aparición de Milei es esa, es generar esa brecha en la que no iban a votar por los conservadores, los changos, la gente joven. Ajá. La gente joven no te va a votar por la Patricia Bullrich, ¿no? Es como votarte aquí, no sé, sí. A Carlos Mesa porque no hay de otra, aquí te vota, ¿no? La clase media. Ajá. Pero si pudieran los changos votarle a alguien más joven, lo van a hacer, ¿no? Claro. Bueno, entonces, eso han pensado los estrategas políticos de los libertarios en Argentina. Entonces han dicho, no podemos hacer que Patricia Bullrich sea digerible por ponerla ahí. Tenemos que generar una dinámica para que la gente, por miedo y por necesidad, le vote a los conservadores porque ve una extrema derecha peligrosa, ¿no? Que va a poner en riesgo el statu quo de la sociedad. O sea, va a generar que los movimientos sociales salgan a la calle y te generemos un problema social, porque lo puedes elegir si quieres Adolf Hitler, ¿no? Pero y las consecuencias, ¿no? O sea, y no es así, no es que los vamos a agarrar a los movimientos sociales, los vamos a matar a todos, digamos, ¿no? Como plantean estos psicópatas, ¿no? De mucha gente, ¿no? No se puede, o sea, los movimientos sociales se van a organizar y van a pelear y van a luchar contra las cosas que están no están a favor de sus intereses. Claro. Entonces, justamente eso piensa también la gente. Pucha, si yo le voto a este tipo, los movimientos sociales van a ser huelgas en mi empresa, no voy a poder ir a trabajar porque todo va a estar con piquetes. Claro. Pero me prefiero, mira, el mal menor. Los peronistas, pero lo estoy leyendo como una especie de lectura de la clase media argentina, ¿no? Ya. Los peronistas o sea, la gente está decepcionada del gobierno peronista, eso ha visto, capitalizó la derecha y utiliza esta estrategia que te digo. Entonces sus electores, sus candidatos más conservadores no tenían chances. Igualito iba a ganar el peronismo. Ahora, ¿cómo hacemos para que voten por estos tipos? No mames. Claro, generemos este loco, ya que genere este peligro latente, que la gente diga, no les puedo votar a los peronistas, le voy a votar a esta señora conservadora que me promete que nada va a pasar, que todo va a seguir igual y que los va a hacer a un lado a los zurdos, a los que los medios de comunicación le han echado la culpa de todos los problemas, ¿no? Eso. Oye, bueno, a ver, suponiendo que lo que me dices es verdad, bueno, quería preguntarte igual, ¿de dónde sacas esto primero? Pero ¿tendría sentido? Es como que un juego de... una movida de ajedrez. O ¿sabes qué? También se me pone a pensar, es un ejemplo a lo mejor muy boludo, pero es como cuando vas, qué sé yo, al cine o a algún lugar y te dicen, este es el combo pequeño, te dicen, este es el combo grande y este es el combo, digamos, mediano. Pero te dicen, es el mediano, pero por $2 eliges al grande. Exacto. Entonces dices, no, ¿quién? Pero eso es una estrategia, yo lo sabía, alguna vez me lo dijeron, como de las empresas. Lo ponen ahí solo para que elijas el grande porque es como... No, mejor me conviene este por otro paquete. $2 más. Claro, ¿no? Sí, no jodas, no importa que me empacha en más rato, ¿no? Pero, qué jodido. O sea, si esto es así, qué duro, pero... Es que esa es la política, hermano. En general, las ciencias políticas, la comunicación política, va por ese lado. Quizás las personas que no están acostumbradas a este mundo es porque, estos que se dedican a eso, pero es que justamente es un rubro profesional en la que entra, pues, lo que tú dices un poco, el maquiavelismo, la comunicación política, la asesoría política, ¿no? De candidatos, de autoridades. Pero siempre tiene que primar, pues, lo que es la ética. Es lo que hablamos hace un momento, ¿no ve? Claro. Y eso es lo que critica la serie de House of Cards, digamos, ¿no? Que la política más bien te exige tú como partícipe de la política tener un alto nivel de ética. Claro. Y cuando ocurre que entra alguna rata y hace quedar mal a la clase política, obviamente pues se generaliza en todo. Claro. Entonces hay una visión generalizada en la sociedad de que la clase política siempre es corrupta, ¿no? Que solo está para sus intereses personales. Y bueno, si solo fuera así toda la vida, entonces no sería viable la política. No podríamos avanzar hacia ningún lado. Obviamente que sí hay pues manzanas podridas en todo lado, en todo rubro, en toda profesión. Claro. Siempre va a haber gente que va a querer sacar su lado, ¿no? Pero yo creo, además yo conozco mucha gente que milita la política porque lo cree.
Porque además hemos visto los cambios que han pasado en Bolivia desde que hemos tomado el poder como movimiento al socialismo, instrumento para la soberanía, de lo que era a lo que es. Entonces, sí, obviamente han habido un montón de cosas que son criticables, actos de corrupción, cosas que son imperdonables también, pero hay que entender lo siguiente, no es una cuestión generalizada, no es por nuestra ideología, sino justamente porque hay gente que entra sin esa formación política, sin esa ética que nos une a todos los que deberíamos estar en la praxis política de cualquier color, de cualquier bando político, no importa que sea de derecha o de izquierda. Incluso con la derecha, si tú estás con un político de derecha hablando, él también tienen una ética. Tienen que seguir su propia ética, ¿no? Que es justamente el respeto por el individuo, ¿no ves? La derecha va por eso, no somos más el respeto del colectivo. Sin embargo, siempre tiene que haber esa ética, respetarla. Si tú te sales de esos marcos, entonces ya no puedes decirte que eres realmente un militante de la facción que tú quieras hacer. O sea, estás fallando con lo básico. Claro. Ya. Esta cuestión de Milei, si quieres ya para cerrar, porque me dices, suponiendo que es esta cuestión de como este combo, que nadie lo quiere, que van a votar, que solo lo desechan para votar al siguiente, ¿no te parece más bien que este tipo sigue agarrando popularidad? No, lo que pasa no es que lo quieren desechar, es una movida política, son intereses ¿cómo se llama? Interclasísticas, ¿no? Yeah. Porque hay diferentes tipos de burguesía también. Eso, aquí en Bolivia no tanto, no es tan marcado, porque aquí es más una cuestión. No hay burguesía, pues no tenemos industria todavía. Si tenemos es muy incipiente. Yeah. Pero por ejemplo, en Argentina hay diferentes tipos de burguesía, ¿no? La burguesía propietaria más oligárquica, digamos, más oligarquía como más que burguesía, que son los propietarios de la tierra. Todo lo que es la sociedad rural es como un club de millonarios, de terratenientes que son muy poderosos, pero ellos están en contraposición, por ejemplo, con los industriales. Ah, sí. Claro, la burguesía industrial argentina tiene posiciones en gran parte que están en contradicción con los intereses de la casta terrateniente oligárquica. Y al mismo tiempo existe otra casta dentro de la burguesía, que es la burguesía financiera, los banqueros, que ellos prácticamente parten la cosa como ellos quieren, porque ellos están con un lado y con el otro, pero tienen sus propios intereses. Pues están con la oligarquía terrateniente y están con la burguesía industrial en la medida que ambas partes le remitan beneficios a su negocio, que es justamente la especulación financiera. No toda la cuestión de Milei viene de ahí. Milei es representante de esta casta que tiene que ver con el manejo de la banca internacional, no solo banca local. Claro, por eso él lo que le está pidiendo es que se dolarice la economía de Argentina. Y esos son intereses que no le convienen a la población de a pie. Te lo venden como que sí, si dolarizas, la gente va a estar mejor. No, es lo que tú decías, ¿no? Hace un momento, les damos una solución, que la pidan lo que nosotros estamos diciendo y les vamos a cumplir. Sí. Pero en realidad, lo que ellos están buscando es un interés de la banca, no de la clase media o de los trabajadores, ¿no? Sí. Recuerdo, no vi el video completo, pero me acuerdo que era como unos jóvenes entrevistando a Milei y decían, ¿y por qué hay que dolarizar? Y solo veía este argumento que decía como, es que si dolarizamos, como el Banco Central ya no va a imprimir todo el dinero que quiere, sino vamos a tener, o sea, no va a imprimir cuando quiere, y la cuestión de impresión de dinero no va a estar, digamos, no va a depender de nosotros, lo que va a frenar la inflación. Y yo decía, pero eso es un paso más, porque Estados Unidos también puede imprimir dinero, ¿sabes? Y seguramente lo hace. Entonces, no le entendí un poco la lógica. Dije, bueno, ya vamos a cerrar esto porque igual no es de mi país, así que a mí no me importa mucho. Tal cual, un poco. Está muy interesante esto que me dices, como de esta de las castas que me dijiste, pero... Dentro de la burguesía. La palabra burguesía. Claro, perdón, la clase alta tiene sus partes, ¿no? Tiene divisiones también. Pero hoy estoy con 2 neuronas, como ya te dije. Pero te quería decir, la cuestión de la burguesía aquí, ¿cómo está? Bueno, es algo complicado explicar lo que es la burguesía en Bolivia, ¿no? Zabaleta habla acerca de que somos una sociedad abigarrada, que quiere decir que como somos una sociedad constituida por diferentes elementos, diferentes actores, que son completamente distintos, incluso en el valor cultural, ¿no? Estamos hablando de pueblos originarios que hablan otros idiomas, y nosotros los criollos, digamos, de la ciudad, de los citadinos, ¿no? Que somos descendientes de la época republicana, etcétera, tenemos otro tipo de acercamiento. Bueno, Zabaleta entiende eso, ¿no? Y dice, en primer lugar, en Bolivia no hay burguesía, en Bolivia hay oligarquía.
¿Qué quiere decir? Bueno, oligarquía, en diferencia de la burguesía, la oligarquía generalmente se basa en la explotación primaria y el acaparamiento de esta explotación primaria, no industrializa, ¿no ve? Ya. Por ejemplo, son los terratenientes. Dueños de tierras. Exacto, los mineros. Ajá. Es oligarquía, ¿no? Porque no hay un proceso de transformación de la materia prima en un valor agregado. Claro. Eso digamos, eso es el valor que tiene la burguesía en la historia política de la humanidad, ¿no? Que ellos, o sea, y lo dice Marx, incluso nadie va a negar el avance que se ha tenido con el capitalismo. Eso es un poco que la derecha piensa que hay un fanatismo extremo en contra de la derecha, los procesos históricos. No es verdad. Marx dice es un paso inevitable. Que la burguesía tome el poder de una sociedad en la que estaba todo centralizado en una idea idílica, ¿no? Del Dios, el Estado Señor, digamos, ¿no? El rey, porque el es monarca rey. que Dios lo había puesto ahí. Exactamente. Entonces ya no era una idea moderna. Cuando llega el iluminismo, Ajá. la burguesía dice, ay, sí, el hijito de Dios, carajo, yo pongo la plata, yo pago Claro. impuestos, yo lo mantengo, este tipo, y este encima me pone un montón de restricciones. Sí. Huevos, si lo sacamos, chao, adiós, amigos, monarca, te cortamos la cabeza y ahora es nuestro sistema, ¿no ve? Es el sistema de la democracia liberal burguesa, después del iluminismo. Entonces, cuando pasa ya toda la situación en la que la burguesía se vuelve la hegemonía, es en primer lugar porque ya era ya era una clase que producía bienes terminados complejos. De ahí viene el concepto de la burguesía. Eres dueño, eres el propietario de los medios de producción. No solo de los medios primarios de producción. Por eso justamente Zabaleta dice acerca de esa división, ¿no? Entre lo que es la burguesía y lo que es la oligarquía. Yeah. Y en Bolivia, como no hemos desarrollado las fuerzas productivas, ¿no? De la industria, exacto, lo que tenemos es una oligarquía y una burguesía incipiente comercial, por ejemplo. Ahora sí hay una visión más de burguesía comercial en el Alto, por ejemplo, ¿no? Tenemos gente multimillonaria que se dedica al comercio, por ejemplo. Que vive en cholets. Exacto, pero antes, o sea, para nosotros ha sido un gran éxito todo esto, ¿no? Que haya habido un ascenso social, que haya habido justamente un fin del apartheid que teníamos en Bolivia, ¿no? Yeah. Que había una cuestión de que, bueno, si tú nacías, por ejemplo, en tal familia y eras medio blancoide, entonces tenías más posibilidades de tener una vida sin inconvenientes que si habías nacido en una clase popular y tu piel era más oscura. Eso, por lo menos... A pesar de que seas la mayoría de la población. Así es, el 80%, 85% de Bolivia es pues descendiente de originarios puros y no tiene nada de malo. Pero justamente todo este proceso de alienación cultural ha generado un poco y hemos fallado en eso, yo te puedo decir como partido, en generar un discurso que permita que los jóvenes que han vivido esta etapa, que no han conocido cómo era Bolivia antes, entiendan el proceso de la alienación cultural, ¿no? Lo que te quiero decir es, o sea, ya tienen un nivel de consumo las personas, no es como antes, por ejemplo, realmente había una pobreza espantosa y había una división entre, sí, los caritas, digamos, ¿no? Pueden consumir cosas de afuera, pueden irse de viaje, etcétera, pero la clase popular, campesina, originaria, no podía ni llegar a la ciudad, o si iba a la ciudad era para esclavizarse, todo eso. O trabajando para los señores, digamos, ¿no? Claro. Todo eso se ha ido cambiando. Sin embargo, los jóvenes ahora, como han seguido consumiendo los valores culturales de Occidente, de Estados Unidos en general, se han alienado y han empezado a tener las actitudes que tenían justamente las personas que los tenían sojuzgados. Entonces, por ejemplo, es una crítica que ya podemos hacer, es muy amplia, me pueden criticar. Pero, por ejemplo, el año 2019, cuando se da el golpe de Estado, como ustedes lo quieran ver, nosotros pues golpe de Estado, porque es golpe de Estado. Yeah. Pero hemos visto justamente jóvenes de extracción campesina, de sus padres eran originarios, con rasgos originarios, atacando símbolos que han reivindicado su propio pueblo, o sea, quemando la huipala, atacando a las señoras de pollera, que son sus madres. Pero eso es por un proceso de alienación. Ha venido una información de afuera que nosotros, desgraciadamente, no hemos podido contrarrestar, ¿no? Con nuestro propio contenido cultural. Claro. Yo creo que ese es uno de los principales errores que hemos tenido y hay que aceptarlo, ¿no? Como movimiento al socialismo, que no hemos tenido una planificación justo de generación de mensajes para poder contrarrestar, ¿no? El avance de la cultura anglosajona, occidental, ¿no? De esa alienación que dices, ¿qué es la alienación? La alienación es un estado en el que la persona se niega a sí misma en su realidad fáctica. O sea, nosotros somos bolivianos, ¿no ve? Yeah. Bolivia no es Estados Unidos, no es Francia, no es Inglaterra. Pero de alguna manera todos vivimos en ciertos estándares que nos han marcado ellos. Sí, ¿no claro. Pero a ver, ¿qué te gusta? El 99% de lo que vemos en la televisión y en las redes sociales viene de ahí. Y apuntamos a tener esa vida sin
darnos saber cuenta. qué queremos. Sí. Primero sin darnos cuenta, también sin saber qué queremos o por qué lo queremos. Pero es como que, bueno, alguna vez también lo platiqué, es como nuestra visión del éxito es tener dinero, fama, belleza, ¿no? Así es. Entonces, si no tengo eso, no tengo éxito. Exacto. Eso se da por los medios de comunicación. Y ahí a lo mejor podemos entrar desde la cuestión del cine, que es lo que tú dominas. Pero entonces la alienación es, otra vez, esta información que yo consumo, que a lo mejor es tan fuerte en mí que hace que niegue o sea, lo que en realidad está pasando en mi circunstancia. Claro, porque además, aparte, tú lo puedes de la alienación cultural o la alienación como parte de la cuestión del trabajo, ¿no? O sea, hay dos maneras de entender lo que es la alienación. Ahora, lo que dice Marx que es la alienación tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con el hecho de que tú te has transformado en una máquina de producción. Ya no eres humano. Eres un tipo de... Eso es lo que dice Marx acerca de la alienación. La alienación cultural, que digamos que habla McLuhan, es otra cosa que ahorita vamos a desarrollar. Pero la alienación que te habla Marx es esa. Tú eres ser humano, ¿no ve? Has nacido, tienes tus padres, tienes tu familia, tienes tu esposa, tus hijos. Eres ser humano, esa es tu dimensión. Pero la sociedad te exige alienarte de esa tu condición de humano para volverte parte de un sistema de producción en el que tú ya no eres humano. Eres parte de una maquinaria de generación de capital. Entonces ya tu valor como ser humano no existe. Existe tu valor en cuanto tú estás colaborando para la generación de capital. En la medida que trabajas. Así es, hermano. Un engrane más. Es la alienación según lo que es la teoría del trabajo, digamos, ¿no? De Marx. Ahora, la alienación cultural, si vemos a la cuestión más McLuhan, o si quieres verle más Walter Benjamin, es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es esa negación de tu estado natural, de quién eres tú culturalmente, para aceptar incluso, no consciente, incluso inconscientemente, factores que son extraños a ti, ¿no? Y que los has incorporado luego a tu praxis social de todos los días. Entonces, eso hace que tú te vuelvas una persona extraña a ti misma, a tu realidad social. O que vayas en contra de ti, por ejemplo. Exactamente. Mira, me parece, no sé si va por el mismo lado, pero ahorita hablábamos un poquito del estudio de la ignorancia que dije que se llama agnatología. Ah, sí, interesante. Hay tres tipos de ignorancia en lo que estoy empezando a estudiar. El primero dice es la ignorancia natural, la ignorancia de un bebé. O sea, es nuestra naturaleza ignorar toda la información que hay en el mundo y vamos a morir ignorando. La segunda es una ignorancia elegida. En la medida en que tú has estudiado cine, por decirlo, has ignorado física o química. En la medida en que tú eliges A, vas a negar todo el abecedario, por decirlo, ¿no? Y la tercera, que es la más maquiavélica, es la ignorancia por construcción creativa. Creo que lo estoy diciendo bien. Que el mejor ejemplo que te puedo dar es el ejemplo de las tabacaleras. Te dice, es la ignorancia elegida por otros. O sea, la ignorancia la información que te está llegando es elegida por otros. Así es. Y eso es maquiavélico, ¿no? Esta cuestión podemos verlo, si quieres, desde el algoritmo de las redes sociales. En la medida en que tú ves algo, te va a seguir mostrando eso, ¿no? O sea, de los dos lados. Si ves mucho, qué sé yo, contenido liberal, si ves mucho Milei, te va a seguir mostrando a Milei. Si ves mucho Diego Rusarín, te va a seguir mostrando a Diego Rusarín. Tú crees a lo mejor que estás expandiendo tu perspectiva, pero no solo te estás... Entras en una cámara de eco. ¿Cómo es eso? La cámara de eco es esa, digamos, tú piensas que todo lo que te rodea tu información está compartida por todos. Claro. Sin embargo, esa información es de tu algoritmo para ti y la gente que es como tú. Entonces vas a producir contenido, vas a consumir contenido dentro de una cámara cerrada en la que tú vas a hablar y solo te van a escuchar los que están en lo mismo. Eso es lo que buscan muchas veces las redes sociales. Entonces es segmentar la población para que de esa manera sea más fácil venderles cosas. Ni siquiera con la cuestión maquiavélica política. Incluso lo que pasó con Trump, tú sabes, ¿no? Lo que pasó con Cambridge Analytica. Sí. Hazme el recuerdo, por favor. ¿Qué pasó entonces? Justamente Facebook, como tiene esta posibilidad de segmentar a su población, de acuerdo a la información que ellos van compartiendo o consumiendo, les venden, ¿no? A los asesores políticos y comunicación de Donald Trump. Les dicen, mira, Choquito, yo tengo acá una lista de millones de gente que usa Facebook. Y mira, si tú necesitas que, no sé, pues potenciemos a tus posibles votantes para que se decidan a votar por vos, mira, te pasamos este presupuesto, tú nos pagas y vamos a empezar a mostrarles más noticias que tengan que ver con vos, a manipularles la mente, pues, ¿no? Entonces ha habido un caso jodido, entonces ha tenido que ir incluso Zuckerberg a la Cámara de, creo que
de senadores, no recuerdo. Ya. Lo tuvieron, lo han entrevistado, le han dicho, y es verdad esto, y bueno, es que no podemos manejar todos los datos, son de free source, etcétera, ¿no? Y bueno, ha habido un problema tan grave que han tenido que regular otra vez Facebook, ha tenido que hacer una reconstitución. Claro. Porque se ha manejado a ese nivel, o sea, no Sí, ha llegado a hacer eso. Me acuerdo un poco el ejemplo que daban, creo que era con esta cuestión de mantener la legalización de las armas. Te decía que creaban publicaciones para cada público específico. Entonces, si había un público que, digamos, por decirte, era como muy patriota, no sé si lo estoy diciendo bien, la publicación era mantén la libertad, mantén las armas legales. Claro. Y si hay un público que era como muy sentimental o que era muy, digamos, de familia, decía, protege a tu familia. La publicación es claro, es maquiavelísimo. Entonces, sí. Pero a lo que iba con esta cuestión, digamos, del tabaco, y bueno, no sé si va por ahí esta cuestión de la alienación, es como esta información que está en tu cerebro, que a partir de ahí, digamos, vives tu vida. La cuestión del tabaco, te digo, se me hace igual terrible porque a partir de el marketing que se manejó en el tabaco, porque justamente salió como estos estudios de que fumar tabaco te daba cáncer. Claro. Las tabacaleras sacaron información, o sea, estudios de científicos, bueno, de científicos de verdad, pero estudios que decían, es que no está del todo comprobado, es que falla, este estudio falla en tal cosa, o también está comprobado que el tabaco te quita la ansiedad, por así decirlo, ¿no? No, y todavía algo más maquiavélico y no es el tabaco, ¿no? Si tú ubicas la historia de Edward Bernays. No. Bueno, Edward Bernays es prácticamente uno de los más grandes mercadólogos que ha tenido la humanidad en la historia, pero era un tipo sin ningún tipo de escrúpulos. Ya, y él crea una campaña en los años 20 para que las mujeres empiecen a consumir tabaco. Ah, sí. ¿No es el nieto de Freud o el sobrino de Freud? Sí, exactamente. Ese. Creo que era sobrino de Freud, creo que era, ¿no? Ajá. Bueno, que el tipo dice, antes era muy mal visto que las mujeres fumen. Ajá. Era prácticamente, las mujeres que fumaban eran prostitutas para la visión tradicional de esa época. Ya. Entonces, las tabacaleras dicen, mira, necesitamos abrir este mercado y que lo consuman las mujeres y que no se hagan problema. Porque, bueno, queremos ganar más dinero por ahí. Y el tipo dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, el puchito, mira, es la llama de la libertad. Sí. Entonces empieza a generar una campaña publicitaria, ¿no? Con mujeres que están fumando, como la revolución femenina. Si eres mujer y eres segura de ti misma, prendete un puchito, porque eso es lo que te va a volver una mujer independiente. Vas a poder alejarte de la crítica de tu esposo, de tu familia. Empoderamiento femenino. Así es. Y lo consiguió. Maravillosamente. Incluso se volvió como un símbolo de la revolución, de la rebeldía femenina en su tiempo. Claro. Pero ahora toda una estrategia de marketing realizada por este señor Edward Bernays. Y para que veas cómo las personas a veces no se dan cuenta hasta qué punto los medios de comunicación, sus intereses de las grandes, digamos, capitales, los grandes capitales, influyen en su vida cotidiana. Y eso, por ejemplo, que hablamos de las antorchas de la libertad, eso es alienación. Eso te quería decir, es alienación. Sí. Entonces, bueno, ya no recuerdo por dónde quería ir, pero entonces vivimos como alienados desde muchas esferas o desde mucha información, ¿no? Sí. Yo creo que lo que te comentaba es la cuestión del problema del internet, ¿no? Solo ver un tipo de información te aliena de cierta manera. El problema de la alienación entonces sería que no reconoces tu realidad. ¿O cuál sería, Sí, básicamente es que tu realidad está tergiversada por una serie de elementos que hacen que tú interpretes tu realidad según esos parámetros que te están llegando. Ya. Ya no con los valores sociales que son nativos de tu medio social. Claro. ¿Verdad? Tú lo estás haciendo una crítica, por ejemplo, digamos, hipotéticamente digo, de acuerdo, no sé, pues, al deconstructivismo de Luciano, digamos, ¿ya? O sea, todo bien, ¿ya? Pero ¿y qué tiene que ver, digamos, con nuestra realidad de a pie, digamos, en Bolivia? Ajá. O sea, es una praxis que se puede llegar a hacer, digamos, ¿no? Del constructivismo o lo que ustedes quieran, ¿no? Así desde el socialismo, desde el liberalismo. Pero esas visiones, obviamente, han nacido en otras culturas. Ya. Más allá de que obviamente pueden discutirme mis compañeros marxistas, no, pero pues justamente nosotros hemos tratado de que no, que es una ciencia, que tenemos que ver los factores, la estructura de la producción, ya está bien.
Pero, o sea, se ha construido, pues, así para el análisis de sociedades que no son la nuestra, por ejemplo, ¿no? Justamente Zabaleta, lo que lo mencioné un momento, tenía esa crítica al momento de hacer su trabajo porque veía que no podía utilizar al 100% la teoría marxista en Bolivia por diferentes factores, porque no somos lo mismo, digamos, que la sociedad inglesa o soviética o alemana, ¿no ve? Claro. Entonces, ahí ya te das cuenta un poco de que por más que tengas toda la buena voluntad de crear una visión que sea científica para el análisis de las sociedades, de ciencias políticas o sociología, siempre va a tener un tinte que está atado a la sociedad en la que estás estudiando, hermano. Claro, claro, claro. Uh-huh. O sea, bueno, hay que culturalizar, digamos, a lo mejor la teoría que se viene. Claro, o sea, hay que localizar la teoría, ¿no? Es, eso, si lo hablamos así desde el punto de vista de lo que yo conozco, ¿no? de la teoría de la izquierda, eso se ha visto pues en las diferentes revoluciones que se han dado. Porque, digamos, la revolución soviética no es lo mismo que la revolución china o la revolución cubana, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso se ha dado a lo largo del tiempo que todo lo que es la visión de izquierda, el análisis crítico del materialismo histórico, se tiene que traducir a tu realidad, ¿no? A tu realidad social. No es lo mismo, digamos, la Unión Soviética que la China de Mao. Entonces, justamente Mao ve eso, obviamente con todos los factores y de errores que han tenido todos estos líderes al llevar a la praxis del socialismo. Pero el factor clave era ese, ¿no? Que se tiene que adaptar a tu sociedad. Porque si estás... Lo que han intentado los 90, por ejemplo, acá, ¿no? Traer un modelo de Europa, de Estados Unidos, el neoliberalismo, implantarlo como sea aquí, donde era una sociedad que no pegaba para nada, que tenía otros factores, otros problemas, otras dinámicas interclasistas. Entonces no pegó, pues más bien fue un desastre. Empobreció a las personas, enriqueció un pequeño grupo de gente. Ese es el problema, por ejemplo, de tratar de imponer algunas cosas que vienen de afuera a sociedades que no tienen nada que ver con ese, digamos, estamento con el que se ha trabajado esa idea, ¿no? Wow. Volviendo un poquito a esta cuestión, o sea, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una vertiente política en la que se busca sobre todo el bien común y que no existan las propiedades de los medios de producción. Eso es en búsqueda de justamente una mejor distribución de la riqueza entre todas las personas y que no existan pequeños grupos concentrados que tengan el poder de hacer y deshacer todo lo que es las necesidades de la sociedad, ¿no? O sea, no, eso es el socialismo, básicamente. Es anteponer los intereses del colectivo antes que los intereses particulares de los propietarios de los medios de producción. Ya. Está bien, lo entiendo. Te iba a preguntar por qué deberíamos elegir el socialismo, pero creo que me lo has respondido bien, ¿no? Porque para no estar en la merced, digamos, o que mi destino no lo elija unos cuantos tipos, ¿no? O que me digan más o menos qué es la vida que debería tener o cómo debería pensar. ¿Qué tan lejos estamos de ser socialistas? Es difícil, ¿no? Siempre nos cuestionamos todos los que hacemos praxis política. Dentro de la medida de lo que se pueda, siempre vamos a hacer avances hacia el socialismo, ¿no? Pero necesitamos que la sociedad esté preparada. No es así nomás que mañana, listo, ya se acabó la propiedad privada, colguemos a los banqueros de la Plaza Murillo, digamos, ¿no ves? Sí. O la Villarruel. Como Villarruel, o sea, no podemos. Dentro de la medida que nosotros preparemos a la sociedad para los cambios, ¿no? Que se necesitan para mejorar sus condiciones de vida, su futuro. Que bueno, puede ser un poco eso que nos critican los liberales. No, ¿y cómo saben qué es lo mejor para la sociedad? Bueno, yo les puedo decir, te puedo asegurar que cualquier cosa que digamos es mejor a beneficiarle el negocio a unos banqueros. Te lo puedo asegurar. Va por ese lado, pero justamente es preparar a través de la comunicación, a través de la praxis política, bajar a las bases, bajar donde la gente y empezar a trabajar con ellos mano a mano y decir qué necesitas, qué cosa quieres cambiar tú. Nosotros estamos para eso, para servirte, somos servidores públicos. ¿Qué quieres? Ahora, justamente, hacer la lectura de qué quiere la sociedad es súper difícil, porque justamente estamos hablando de los elementos de alienación. Los grupos de poder que son propietarios, por ejemplo, de medios de comunicación, van a defender sus intereses. Eso es como lo más obvio, ¿no ve? Claro. Entonces, siempre hay que contar con eso, que esos medios de comunicación son trascendentales, van a influir en lo que la gente piensa. Ellos van a defender quizás lo que te dice la televisión, que no tiene nada que ver con el socialismo. Lo que tú dices, ¿qué tan lejos estamos del socialismo? Estamos más cerca que antes, pero nos queda todavía bastante camino para recorrer, porque tiene que haber una
aceptación. La gente tiene que entender de qué es esto. No es que se le quiere quitar su trabajo, su esfuerzo. Eso es una visión que maneja la derecha justamente para pues criticarnos, ¿no? Simplista. Exacto, para que la gente tenga miedo. Ya. ¿Y no crees que ha habido como más bien un retroceso con todo este problema que hubo, que tuvimos en 2019? También como hay como habido, según yo, una ola de críticas a toda la izquierda que ha habido en Latinoamérica. Sí. O sea, lo que hemos visto es quizás se están agotando un poco los proyectos, ¿no? Porque ya se han conseguido muchas de las cosas que se han trazado. Si bien otras no, pero por ejemplo, cosas trascendentales. La cuestión, por ejemplo, justamente del apartheid. ¿No? Eso era algo que necesitábamos cambiar como sea. Eso quería preguntarte también, si quieres vamos por ahí. Primero, ¿qué es el apartheid y cómo había un apartheid aquí? El apartheid es una política de segregación racial, que bueno, no era tan tácita como en Sudáfrica, ¿no? Donde había leyes del apartheid, que los blancos y los negros tenían que estar con un muro al medio, ¿no? Pero en Bolivia existía un apartheid discreto. O sea, si bien no había leyes no raciales, pero sí había un contrato social de discriminación a las personas que venían del campo o con ascendencia originaria. Todo eso era institucionalizado como algo normal. Hasta que, bueno, en todo el movimiento del socialismo hicimos la Asamblea Constituyente y se cambió, pues, ¿no? El statu quo como tal de nuestro país. Y ya, por ejemplo, la discriminación racial es un delito penal, todo eso, o sea, ya hay otro tipo de concepción, ¿no? Hemos podido superar esa etapa que nos retrotraía al siglo XIX y que no podíamos superar y que lo hemos tenido que hacer porque la gente lo ha pedido en la Asamblea Constituyente. Esa es interclasista, desde los originarios hasta los blanquitos caras de Equipetrol o de la zona sur, todos han pedido al unísono, no puede seguir este sistema. No podemos así tratarlo mal a mi vecino porque es morenito, o porque es collita, o porque es cambita. Son huevadas, pues, ¿no ve? Fin, esto tenemos que volver a reconstituir el país y todos han apoyado eso. Todos. Ha sido una cosa interclasista. Por eso necesitamos justamente que haya que la gente quiera que hayan esos cambios. Nuestra obligación es explicar, es socializar, es ser persuasivos con ellos para que entiendan que nuestra intención no es perjudicarles, sino más bien mejorar la vida, no traerles una vida más cómoda para ellos y sus hijos a futuro, para que Bolivia no sea un país que esté como antes, ¿no? Por favor, ayúdenme, necesito. Nunca más, que nuestra idea, yo me he hecho masista también por eso. Yo nunca más quiero volver a ver a mi país así estirando la mano, dando pena, pobrecito. ¿No? Porque, o sea, nosotros los bolivianos somos seres bastante completos y somos inteligentes y podemos hacer cosas bien y podemos sacar al país adelante y volver una potencia. No tenemos que sentirnos menos que nadie, porque incluso somos mejores que muchos en muchos países. Entonces, ese es el concepto que también a mí personalmente me ha hecho seguir este camino y combatir lo que es el apartheid, lo que ha sido el capitalismo salvaje de los 90 que empobreció el país. En todo caso, ningún país merece, ¿no? Ninguna persona merece como que estar en esa situación. No. ¿Y crees que se ha solucionado? O sea, como que... O está todavía en ese proceso. Justo lo que tú decías del 2020, ¿no? No se puede decir pues que lo hemos hecho 100% bien, ¿no? Lo que pasó en el 2020 justo ha sido eso. Yo lo interpreto de esta manera, Joaquín. Había este problema, ¿no? Racial, etcétera, hasta el 2005-2006, evidentemente, ¿no? Ha llegado el MAS, ha hecho la nueva constitución en 2008, ya desde ahí se ha como que criminalizado incluso esa actitud, ¿no? Claro. Sin embargo, es como haber puesto una alfombra encima de algo que ya estaba ahí, digamos, ¿no? De una pila de basura. Exacto. Algún momento esa pila de basura iba a salir el hedor de la pila de basura, e incluso iba a salir la basura por los costados. Claro. No hemos combatido por ese lado, porque nosotros pensamos que ya listo, como ya está toda la ley, ya es un marco legal, así está claro, bla, 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 entonces ya se acabó el racismo. O sea, pero, hermano, internamente las familias que ya eran racistas, por ejemplo, ustedes ya verán, si les cae el guante, que se lo chanten, ¿no? Ya. Pero ese es el problema, pues, la educación en la casa, los valores que le estás inculcando a los niños. Entonces, mientras tú no cambies eso realmente, va a seguir esa dinámica de, ay, que estos que vienen de allá, estos que son así, ya está, ay. Y eso no pasó, no se terminó. Y el 2020, justamente, cuando se perdió el poder desde el discurso del MAS, explotó, pues, ¿no? Los más radicales racistas, que incluso, como te digo, con rasgos originarios, con familias indígenas,
indígenas. ¡Ey, estos indios que han tomado el poder! Ahora por fin ha vuelto la Biblia a la, ¿no? Entonces, te das cuenta que el problema no lo habíamos solucionado. Sí habíamos solucionado desde un marco legal. Claro. Pero una vez que ese marco legal se cayó porque no había ya institucionalización del Estado, entonces salieron estos enfermos, ¿no ve? A diseminar su ideología de odio, a echarles la culpa a las personas por su origen étnico de todos sus problemas, ¿no? Colla, que no sé qué. Hermano, era así. Yo me acuerdo de ese momento, yo estaba en Argentina y los argentinos no entendían cómo podía pasar eso en este siglo. Yo no sabía qué decirles. Yo, así, incluso creo que hasta llorando, les dije, no sé, hermanos, yo la verdad es que me siento muy avergonzado de todo esto que está pasando en mi país. Y yo pensé que ya esto nunca más iba a pasar. Y no, pero ha sido realmente traumático. No sé si para ti o para muchos de ustedes, pero ha sido un proceso muy triste lo que ha pasado el 2020, porque también ha sido un despertar a darte cuenta que quizás todo tu trabajo no ha sido tan como tú lo esperabas. Claro. ¿Sabes qué? O sea, no sé si es una buena metáfora, una analogía. Se me hace, ahora que lo dices, como cuando en el colegio, qué sé yo, hay bullying que molestan a alguien y qué sé yo, va con el director, va con la maestra, ok, se le prohíbe molestar a esta persona. Entonces dices, bueno, se soluciona el problema. Y no, porque en el momento en que sales del colegio lo van a volver a hacer, van a buscar maneras de hacerlo. ¿Cuál sería la solución? O sea, tú me dices desde la educación de la familia, o sea, es... Claro. Pero eso te tomaría un tiempo, claro, son generaciones, claro. Es que ese es el reto. Que ahora, por lo menos ahora nos estamos planteando desde el gobierno. Y por otro lado, más bien también quería preguntarte antes que se me vaya, ¿no crees que también hay este otro discurso de que todo se puede volver discriminación? Es que eso justamente ya es una cuestión más legalista, digamos, ¿no? Esa cuestión de todo es discriminación es buscar, por ejemplo, ay, no me discriminen porque soy blanco, heterosexual y con un montón de privilegios, ¿no ve? Claro. Pero es un debate que tenemos también justamente. ¿Existe el racismo más allá de, digamos, de la discriminación desde los blancos a las otras etnias, otros grupos sociales? Claro. Es complicado porque el racismo tiene que ver con una plataforma transhistórica. Bueno, a ver, después de una pequeña pausa, estábamos hablando de... ya no recuerdo qué estábamos hablando. Me estabas hablando un poquito de esta cuestión de lo que pasó en 2019. Yo te decía si todo, no se está volviendo todo discriminación. Te decía desde... no sé si es un buen ejemplo. Esta Patsy puede ser que... Lidia Patti. Patti, perdón. Lidia que, Patti, sí. Creo que hubo críticas, ¿no? Por que le estaban dando un puesto a lo mejor más que calificado de lo que ella debería estar, pero ella acusa de que es discriminación. Algunos dirían, no, a ver, te estamos pidiendo como que solamente los requisitos básicos. Claro, pero yo te digo lo siguiente, los cargos políticos no tienen que ver con cargos técnicos. O sea, ella tenía un cargo de representación política. Ella tenía asesores que estaban ya, digamos así, formados para poder hacerse cargo de un consulado. Ya. Obviamente ya la crítica, ay, ¿cómo la van a mandar allá? Tiene que ver ya con una cuestión de crítica racial, pues, ¿no? ¿Cómo la van a mandar a ella? Y no la van a mandar al rubiecito con terno y, ¿no? y corbata. Yeah. Va por ese lado, digamos, que ella no sea licenciada en ciencias políticas o no sea, no sé, pues, relaciones internacionales, no importa. Es una representante que la ha nombrado desde el Ejecutivo, ¿no? Porque así se nombra a las autoridades diplomáticas. El Ejecutivo, claro, el Ejecutivo nombra y luego el Congreso, o sea, la Asamblea es la que... ratifica. Claro. A ver, se me hace algo interesante porque yo creo que, digamos, la contraparte diría, no es que nos estamos fijando en sus rasgos originarios, sino estamos pidiendo que sea la persona más capacitada. Claro. ¿Tú crees que más bien esta postura oculta esto otro? Exactamente, totalmente. ¿Sí? Claro, pero como te digo, en los cargos que son de representación política, o sea, tú eres el embajador, el cónsul, tú como tal no haces un trabajo técnico. Tú eres el representante. Entonces, por lo no importa que seas así doctorado, máster, así superdoctor, no importa, o seas así, no hayas terminado la secundaria. Es tu... mi investidura tiene que ver con representatividad. Ahora, de ahí, debajo de ti, ya tienes que... Si justamente no tienes mucha formación en lo que estás haciendo, bueno, tienes que asesorarte bien con gente que ya está preparada para eso. Y esa es tu obligación. Ya, digamos, si tú te designan como autoridad diplomática, por ejemplo, de cónsul o lo que sea, y no tienes la formación, por ejemplo, entonces, bueno, llamas a la gente o trabajas con gente de Cancillería y te dicen, bueno, necesito un equipo de trabajo para poder hacer, bueno, no hay problema, le vamos a dar, listo, fin. Pero la cuestión de que, ay, que no es licenciada, como tú dices, le está solapando una cuestión más de crítica racial, ¿no? Ya. Yo creería que es más bien una cuestión como de...
si quieres crítica política o crítica del partido, ¿no? Es como que ustedes siempre hacen las cosas mal, bla, bla, bla. Pero quería irme por otro lado. Bueno, una pregunta que me estaba olvidando, y así quieres vamos al cine y acabamos. Pero yo quisiera quedar más tiempo, tú sabes, me acaban de llamar sí, ya del trabajo. No. Y sabes que siempre pasa esto, es como que las entrevistas, luego es como que llevamos 1 hora y media. Que ¿Cómo no? Pero no hemos abarcado nada, yo quisiera volver. La invitación siempre va a estar abierta. Cuando tú quieras, hermano, tú sabes. Pero te quería preguntar esto. Me estabas diciendo hace rato esta cuestión de como que... No sé si me dices como partido del movimiento al socialismo o como una persona de izquierda que dices, queremos llevar esta información, digamos, a la gran masa o si quieres al pueblo. De decir, no les vamos a robar su trabajo, no les vamos a quitar nada, solo queremos... quitarles, digamos, poder a los banqueros. Algo así me dijiste, no sé si estoy estando bien. No, es como algo más simple, pero sí va por ahí. Sí, ¿no? va por ahí. Pero esta cuestión, más bien lo que te quiero preguntar es, alguien nos puede estar viendo y que nos dice, ¿y cómo sé si creerte a ti? Porque ahí va, o sea, la contraparte es que van a escuchar o a Milei o a alguien de derecha y va a decir, es que me están dando dos tipos de información. ¿Cómo sé cuál es la verdadera o la correcta? Es que justamente eso ya depende de cada persona. Yo estoy seguro que mucha gente va a creer lo que estoy hablando y gente que no. Y es normal, es natural. Por eso también tiene que ver la democracia, pues, ¿no? Por eso te da la opción de pensar como te da la gana y a otro también. No, yo no intento convencer a nadie de nada. Así yo simplemente me convenzo a mí mismo y a través de mi convicción a lo que yo hago, bueno, les cuento, hablo acerca de lo que yo hago y ya la gente tomará su propia decisión, ¿no? De ver, bueno, este chango habla algo coherente o no sé, es un zurdo de X, o es el compañero Guerra, carajo, vamos. O sea, ya depende de ellos. Yo simplemente, me invitas, hablo de lo que sé, lo trato de hacer de la mejor manera y ya la gente verá, ¿no? Una pregunta rápida ahorita que dijiste zurdo, porque haces referencia a lo que grita cada vez Milei, ¿verdad? ¿Qué te parece la histeria de Milei? Es pues justo lo que te decía, parte de la maquinaria publicitaria, ¿no? Para atraer gente que no está acostumbrada a la praxis política, ¿no? Es como un personaje de anime atrayendo a gente muy joven que no sabe, pues, qué es la militancia. Entonces, está bien, es un marketeo de sus asesores de marketing, de comunicación, que hay que entender, digamos, ¿no? Sí. Pero en general, ¿tú crees, o sea, estarías a favor de esta histeria? No, para nada. Es más, le permiten tener ese nivel de histeria en los medios porque le están pagando a los medios, que si no le dirían, le dirían desde los medios, mira hermano, bájale un poquito a tu tono porque si no te voy a volver a llamar nunca más. Claro. Pero como por ahí abajo estaba corriendo la plata justamente estos grupos de interés político, económico, le dejan hacer lo que sea, digamos, ¿no? Ya, te lo menciono porque se me hacía algo muy curioso. No sé si voy a hacer un papelón, pero alguien me lo mencionó. Que me dijo así como que esta similitud. Me dice, ¿te das cuenta que hay gente que le disgusta que Milei sea tan histérico, pero aman que María Galindo sea tan histérica cuando va y confronta a trabajadores públicos? Claro. Entonces yo decía, mira, o sea, no me había dado cuenta que es la misma fórmula de la histeria que en algunos dice, oye, esto es genial, porque... Vamos a ser sinceros, hay veces que dices, qué genial como le grita, y hay veces que dices, oye, no, se está pasando. Pero depende mucho de la persona, la histeria es la misma. Claro, me hace curioso. Sí. Pero creo que, como tú dices, es solo una herramienta que se utiliza para potenciar un discurso que ya quiere escuchar la gente, ¿no? Y quizás en Milei había mucha gente que estaba buscando como una especie de válvula de escape para poder justificar una ideología libertaria, liberal. Entonces lo he encontrado a él, ¿no? Como un tipo que es gritón, que es así, no sé, impone sus ideas así a los gritos. Y ellos, bueno, se sienten como, mira, está reivindicando lo que yo pienso y que no les permitían decir a otras personas. Y porque está cansado. Exacto, porque ya está, o sea, yo no te voy a negar que ha habido mucha gente, digamos, de mi línea que han hecho cansar un poco pues a las personas, ¿no? Con una retórica que también, como hablamos, ¿hacia dónde vamos? Realmente el socialismo lo estamos practicando, estamos hacia dónde vamos, demostrarme que estamos haciendo algo para transformarnos al socialismo, digamos, ¿no? Claro. Entonces mucha gente, sobre todo la más joven, ha dicho, ¿dónde está el cambio? Yo toda la vida he vivido bajo este régimen, esta norma, y mira, yo quiero cambiar, es natural en los jóvenes, ¿no ve? Rebelarse al poder establecido. Si no lo haces, hermano, no eres joven. Y lastimosamente, digamos, si lo vemos en la coyuntura, el poder lo tiene la izquierda, ¿no? En América Latina. La revolución vendría desde la derecha. Exacto, eso es lo que han pensado los asesores políticos de toda esta gente, ¿no? Wow, qué tremendo. Y ya para irnos un poquito al cine, a todo esto, ¿dónde entra el cine? Bueno, yo he estudiado cinematografía, ¿no? La carrera de cinematografía en la Universidad del Cine en Buenos Aires, y bueno, me dedico más a la postproducción. Trabajo mucho tiempo en publicidad. Bueno, dime que es un aspecto más técnico, ¿no?
Y bueno, he filmado muchos cortometrajes. De momento no he filmado ningún largometraje. Es mucho tiempo, es mucho dinero. También, seguro. Espero algún momento conseguir el capital suficiente y el tiempo para poder realizar algunos proyectos que tengo ya escritos. Pero bueno, sí, más que nada mi lado profesional, digamos, ha sido como postproductor, como incluso también como director de castings en empresas publicitarias en Argentina. Qué bueno. Y bueno, y de ahí decidí volver nomás aquí a nuestros pagos, a entregar un poco de lo que sé pues, para mi país, ¿no? Toda la vida hay que también un poco pensar, ¿no? en dónde uno viene. ¿Tú crees que, como hablábamos antes, el cine tiene esta potencialidad, si quieres, de alienar a las personas? Sí, totalmente. Por eso es que justamente Estados Unidos refuerza mucho, ¿no? Sus valores culturales a través de Hollywood. Ajá. Es un arma sin pólvora, ¿no? El cine, y permite conquistar mentes y países sin disparar una sola bala. Claro. Ese es el poder que tiene el cine. Y justamente es algo que hemos criticado mucho internamente a nuestro proceso del que se tiene que potenciar esta clase de expresiones artísticas. La cosa es justamente tener una línea hacia dónde ir acerca de esto y tener academias que sean recíprocas y sean abiertas a las nuevas generaciones de gente que quiere dedicarse al arte, que no lo vean solo como un hobby, que no tengan que dedicarse a hacer otra cosa simplemente porque no hay espacios. No, menos mal, ahora ya hay una carrera de cine en la Universidad Mayor de San Andrés que no había cuando yo estudié, justamente me tuve que ir a otro país a estudiar cine porque no teníamos acá. Claro. Y ahora que hay, me parece excelente que haya una carrera que se fije, ¿no? en esta importante faceta de nuestra sociedad. ¿El cine tendría que tener esta perspectiva social? Sí, totalmente. Además, el Estado tiene que apoyar la creación del arte y del cine. ¿En serio? Sí, yo creo absolutamente. Porque los países como tal se hacen a través de la formación cultural. Si tú no tienes un aparato desde tu país que impulse a tus artistas a crear una visión de lo que somos, justamente para evitar la alienación, entonces tu población va a estar sometida a lo que venga de afuera, pues no a Spider-Man y esas cosas que al final, ¿qué tienen que ver con Rápidos y Furiosos? Yo creo que a mí es lo que más me rompe porque está súper loco. Pero bueno, es que siempre hay como que esta arma de doble filo, ¿no? Dejar que el Estado financie el cine tal vez sería como que abrir una puerta para que solo muestre la información que ellos quieren que se muestre, sí. Pues es el algoritmo también te das cuenta, ¿no? Entonces tiene una información exclusiva para cada uno y no le muestra todo lo demás. Bueno, vivir es terrible, ¿no? En realidad, la cuestión de la información. Un consejo. ¿Cómo tú discriminas la información que hay que consumir de la que no? Te lo digo como cuate y como profesional de la comunicación, digamos, ¿no? Ya. Como cuate, vos tienes que dejarte llevar por lo que tú crees, digamos, ¿no? O sea, ya es tu visión personal. Pero como profesional de la comunicación, yo aconsejo siempre que lean todas las campanas. Que leas desde los periódicos o lecturas más de ultraizquierda, de ultraderecha, para saber dónde está realmente la verdad y pasando todo ese espectro, ¿no? Porque de esa manera vas a poder escuchar todas las voces que están involucradas en ese meollo y tú vas a decir, bueno, vamos a tomar una decisión de acuerdo a todo esto, digamos, desde los que dicen, que estos zurdos, que estos fachos, y al medio ya vas a encontrar todo lo que es esa verdad que necesitas. Claro. No se dejen llevar por la primera campana, porque la primera campana siempre va a defender los intereses del dueño de ese medio, así nomás. Ahora, revisar todos los medios toma tiempo. Sí. Tener conciencia, por ende, toma tiempo. Es verdad, totalmente cierto. Ya para acabar quisiera pedirte, primero en la cuestión del socialismo, si a alguien aquí, digamos, le interesa lo que tú dices, ¿por dónde puede comenzar? Bueno, leyendo lo básico del manifiesto comunista, leyendo un poco acerca de, lo que ha pasado en América Latina como fenómeno social, o sea, Mariátegui, o pueden leer a Dussel, ¿no? Que tiene una lectura cercana a nuestra realidad. Dussel. Exacto. Porque tiene una lectura más cercana a nosotros. Te pueden leer también los clásicos marxistas, ¿no? Engels o Marx, pero, o sea, tienen que entender el contexto en que han escrito todo eso. No es el mismo contexto de 1800 al 2023. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender cuando lee ya esos libros que están constituidos como una base teórica de distintas ideologías. Pero lo que yo recomiendo, sí, obviamente, el manifiesto comunista y lecturas que tengan que ver con nuestra realidad latinoamericana acercadas al socialismo. Como les digo, Enrique Dussel, pueden leer también a José Carlos Mariátegui, en Bolivia a René Zabaleta, ¿no? ¿Qué otros más podemos sugerir? Digamos, en Argentina es muy extraña la cuestión de la izquierda porque está vinculada con el peronismo. Pero, a ver, ¿quién podemos recomendar ahí? A José Feynman, ¿no? Que es un filósofo también peronista de izquierda.
¿Quién más podemos recomendar también? A ver, en Bolivia, no sé, pues hay muchos teóricos que son de diferentes tipos de izquierda. Bueno, también incluso leer a Guillermo Lora, que es de la tendencia trotskista, como para entender también la diferencia, ¿no? Entre lo que es la izquierda, digamos, más dogmática, ¿no? Como el trotskismo, y la diferencia con la izquierda más popular, que hace praxis política de la realidad, pues, ¿no? Que no se extravía en sueños medio imposibles, ¿no? O sea, no realizables, digamos, ¿no? En la práctica. Entonces, bueno, eso yo les invito, que no tengan miedo a explorar. Incluso también lean libros de otras tendencias políticas, porque de esa manera uno sabe qué es lo que está defendiendo y atacando, ¿no? Claro. Gracias. En la cuestión del cine. En la cuestión del cine, ¿qué películas? No sé, ya me podría quedar Pero una semana. dame 3. Ya, Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky era un director soviético y tiene una película. Tarkovsky. Exacto, y tiene una película que se llama El Espejo. Ya. Esa, primero esa. Luego, a ver, de Bolivia, La Nación Clandestina, ¿no? De Jorge Sanginés. Tienen que verla. Y a ver, y de cine latinoamericano, hay tantas buenas, vieja, que... A ver, no sé, el cine peruano es excelente, el cine mexicano, el cine argentino, no Dios, sé. Primera vez que escucho, el cine peruano es excelente. Sí, es excelente. Creo que nunca he visto una película peruana. Santiago, ¿no viste sus películas? No. Que se llama Los Días de Santiago, ¿no viste? Por ejemplo. No, ni idea, no. Son buenísimas, son buenísimas. Me voy a anotar. Tienes que ver. Es una de Latinoamérica. Es que son tantas, Choco. A ver, es que... Puede ser esa, Los Días de Santiago, puede ser Alias Gardelito, que es una película de los años 40, argentina, maravillosa, de un director chileno. ¿Cómo se llama? Lautaro Murúa, ¿se llama? Sí, Lautaro Murúa, el director. A ver, ¿qué más? Películas colombianas igual muy buenas, mexicanas, El Violín, no sé si vieron esa. No. Apellida... ¿Cómo apellida? Vargas apellida, creo, el director, no recuerdo. Ya. Esas, por ejemplo. ¿Qué más? Cine brasilero, ¿no? Todo lo que es el cinema nuevo. Como he estudiado cine, hermano, tengo tanto en la cabeza que todas me parecen maravillosas. Pero, por ejemplo, esas dos que te he mencionado son claves para mí, ¿no? Quizás para que también se acostumbren, ¿no? Que no piensen que solo veo cosas raras, ya. El cine de Hollywood, ¿no? Tienes a grandes representantes, no sé cómo se llama. Me acabo de olvidar que filmaba con una 8 milímetros con su esposa, y te voy a decir, no me acuerdo. House Band se llama una de sus películas. Luego No, ni idea. tiene un apellido griego. ¿Cómo puedo olvidar? Es que ya en mi cabeza están tantos directores. Es que el cine gringo también tiene buenas cosas, hermano. Tiene Kubrick, no sé. Seguro ahorita vuelve bien a tu cabeza. Si quieres, en lo que te hago las últimas 2 preguntas ya para cerrar. La primera es, ¿tú qué ignoras que no deberías ignorar o que crees que es peligroso que estás ignorando? Ucha, no, yo solo sé que no sé nada, hermano. No sé nomás, en serio. Pero mira, por ejemplo, siempre doy este ejemplo. Un filósofo me dijo que ignora Cassavetes, me acabo de acordar, John Cassavetes, así, John Cassavetes. Sabía que iba a venir a ti. John Cassavetes, ¿qué película? House Bands, hay otra película que se llama The Killing of the Chinese Bookie. Tienen que ver el asesinato de un corredor de apuestas chinos. Tienen que ver esa, véanla. ¿Viste? Te decía, el filósofo, por ejemplo, me dice que podía llegar a ignorar la cuestión tecnológica, que no se estaba actualizando, digamos, con las aplicaciones que estaban saliendo o con todo esto que estaba, digamos, surgiendo de la tecnología. Y que para él era peligroso porque, claro, cada vez se iba a ser, digamos, no quiero decir más inútil, pero iba a depender más de los otros que le ayuden con la tecnología. Claro. Me refiero a esa cuestión de, digamos, que tú sabes que ignoras algo, algún conocimiento, que sea algún libro, algún autor, que dices, creo que cada vez es más peligroso que lo siga ignorando. Lo que yo no sé y acepto es que no sé programar, digamos. Eres el segundo que me dices. Sí, no sé programar y se ha vuelto ahora muy importante. Y creo que en algún momento cuando tenga tiempo, Dios mediante, si existe Dios, ojalá ya. Me voy a dar tiempito para aprender algunas cosas. Python, no sé, quizá R, que es muy importante para mi trabajo, ¿no? En todo lo que son métricas, mediciones de consumo de red, etcétera. Tremendo. Pero si no sé eso, ignoro. Y la misma pregunta, pero con la cuestión de la sociedad. Si quieres paceña o boliviana, ¿qué crees que es peligroso que ignore nuestra sociedad? Justamente lo que hablamos un poco de los jóvenes, lo que ignoran el pasado, cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Que no ha sido fácil, que no ha sido gratis, ha habido mucha gente que ha dado su vida. Y bueno, tampoco es que, no me voy a hacer ahora, pero nosotros hemos dado 14 años de nuestra vida para mejorar este país.
Y bueno, son 14 años de nuestra, bueno, ahí está nuestra vidita, digamos, Ya. ¿no? Pero lo hemos hecho pensando en la sociedad, por lo menos a mi persona, ¿no? Ahora, no sé, habrán otros que se habrán metido por intereses, Ajá. pero yo lo he hecho porque realmente creo que tenemos que mejorar como país, que no podemos toda la vida ser un país miserable, que va pidiendo limosna, tenemos que mostrar que somos dignos y que somos suficientemente capaces como para ser los mejores en lo que nos dé la gana de hacer. Ya, Así buenísimo. es, hermano. Bueno, muchas gracias, Johnny, por venir. Te digo, la invitación está abierta para cuando quieras. Creo que han quedado muchos temas pendientes. Gracias, como Joaquín, cuando siempre. tú quieras, hermano. Desgraciadamente por el trabajo tengo que Tienes que volar. dejarte. Sí, No te preocupes, disculpa, no te hermano. preocupes. Ya habrá otra oportunidad. Y bueno, para el valiente que se ha quedado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.